Tengo que decir que recuerdo la primera vez que estuve en este edificio. Era estudiante en el seminario en Alemania, mis padres se congregaban aquí, y me acuerdo que el pastor me invitó a predicar por la tarde, y después de una comida que hubo arriba, gracias, al rato yo me vine para estar un poquito más tranquilo, a solas, meditar un poco antes de predicar en la tarde, y prediqué aquí mismo. De eso hace ya muchos años, mucho tiempo desde que yo era estudiante de seminario. Pero, bueno, el Señor permite en esta mañana que pueda compartir con vosotros y realmente es un gozo y una alegría. Y gracias a los ancianos por permitirme venir y estar aquí y compartir de la palabra del Señor. Yo quisiera hablaros en esta... Bueno, primero, antes que nada, ¿no? Decir feliz domingo de Pentecostés, porque hoy es el domingo de Pentecostés, en el que la Iglesia recuerda y celebra la venida del Espíritu Santo a la Iglesia y a este mundo para quedarse aquí. Es decir, antes el Espíritu Santo venía, actuaba sobre algunos hombres y se iba. Ahora el Espíritu Santo está en la Iglesia y trabajando a través de ella. Y el tema que me pidieron un título, y no sé si lo voy a decir bien, pero el título de mi meditación es ¿la Iglesia como hecha de barro o hecha de piedra? En el siglo IV, en el 313, Constantino hizo un edicto, el emperador Constantino hizo el edicto de Milán, se llama el edicto de Milán, en el 313, y él dijo y permitió que el cristianismo pues pudiese ser libre. Había estado la Iglesia perseguida por casi 300 años después del primer siglo, las persecuciones, los cristianos teniéndose que esconder, celebrando sus reuniones en las catacumbas, por ejemplo en Roma y en otros lugares a escondida, y de repente pues Constantino se hace cristiano, o por lo menos él lo declara así, aunque no se bautizó hasta unos días antes de su muerte, pero permitió libertad a los miembros de la Iglesia cristiana, como un culto más, es cierto, pero con libertad. A partir de ahí, la Iglesia empieza a cambiar poco a poco el paradigma que había traído a lo largo de los primeros siglos desde la resurrección del Señor. Es decir, a ver cómo les cuento. Hace tiempo yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo debería de ser la Iglesia? Porque, bueno, la Iglesia ha sufrido reformas, todos lo sabemos, en el siglo XVI, y aún continúa reformándose, ¿no? La famosa frase de los reformadores, reforma sempre reformanda. Pero, ¿cómo debería ser la Iglesia realmente? ¿Cómo lo planificaste tú? Y leyendo la palabra, me encontré en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, creo que es a partir del 47, que dice, el reino de los cielos es semejante a una red. Y me hizo pensar, si el reino de los cielos es semejante a una red, la Iglesia, que debe de ser la representante del reino de los cielos, también tendría que ser semejante a una red. Y lo era así en el principio, porque los creyentes se unían y compartían juntos, pero no había una estructura organizativa que controlara todo, sino que se reunían para buscar a Dios. Y cuando podían, en el libro de Hechos se nos dice que se reunían en el templo y por las casas. Y esas son las dos alas que la Iglesia tenía. Cuando podían, pues iban al templo en Jerusalén, hasta que el templo fue destruido. Y después en las casas, y se reunían en el templo y por las casas, dice el libro de Hechos. Bueno, pero eso, después vino la persecución, el templo de Jerusalén fue destruido y la Iglesia
era consciente de que ellos eran el templo de Dios y por lo tanto se reunían donde podían a escondidas. Cuando viene la libertad o la cierta tolerancia del Imperio Romano, lo que ocurrió fue sencillamente que todo el mundo, como el emperador se hizo cristiano, pues una barbaridad de gente quería bautizarse también para parecerse y estar dentro de hallar gracia delante del emperador. Total que al final mucha gente que no había tenido una experiencia con Dios, que no había encontrado a Jesús el resucitado, simplemente se bautizaban porque era la religión de moda. Y cuando la religión de moda empezó a crecer y a crecer, derribaron estatuas de ahí en los templos y pusieron a Jesús y se reunían en los templos antiguos que estaban vacíos casi, porque la mayoría de la gente iba por el cristianismo. Eso trajo como consecuencia que la iglesia dejase de reunirse por las casas, porque cuando empezó a crecer, pues el liderazgo, los gobernantes dijeron, no, tenéis que venir aquí, tenéis que recibir la catequesis aquí, tenéis que recibir la enseñanza aquí, y eso de reuniros ya en grupos pequeños porque hay problemas, pues no. Así que todo el mundo aquí. Es como si le hubiesen cortado, William Beckham dice en su libro La Segunda Reforma, es como si le hubiesen cortado a la iglesia un ala. Y las aves necesitan 2 alas para volar. En todo caso, si puede mantenerse en el aire con un ala, lo único que haría sería dar vueltas sobre sí misma. No iría a ninguna parte. Y en estos tiempos que está cambiando, el Señor ha permitido las circunstancias que nos hemos tenido que aislar, que hemos tenido que volver a reunirnos por medios informáticos, por medio de las redes, no se olviden. Y el Señor está tratando de llevarnos a los orígenes, porque la iglesia tiene que volver a sus fundamentos. Y los fundamentos son que grupos pequeños en comunión, gente que se conoce, que se ama, que se sirve, que confían los unos en los otros, caminando juntos. Mientras podamos tener reuniones en el templo y en las casas será fantástico. Y si no es en la casa, en un hotel o donde haga falta. Hay que volver a despegarnos de la mentalidad de que la iglesia es el edificio. Cuando le preguntan a alguien, ¿a dónde vas? Y dice, voy a la iglesia. No está pensando en fulanito, menganito, en Alfonso. No, está pensando en el edificio. Porque el diablo, que es muy astuto, nos ha cambiado el lenguaje. Y nosotros empezamos a hablar de la iglesia como el cuerpo de Cristo y ahora terminamos hablando de la iglesia como los edificios donde se reúnen alguna gente fanática o religiosa. Pero el Señor nos tiene que hacer volver otra vez, en el templo y en las casas. Si podemos en el templo. Llegará la persecución donde la iglesia tendrá que volver a reunirse en otro sitio porque no podremos abrir los templos. De hecho, en algunos lugares ya de este país, si no reúnen las nuevas condiciones arquitectónicas, casi ya no se puede celebrar. Yo, hace unos años, cuando era el obispo nacional de la denominación, empezamos a construir un templo en Madrid. Después de tenerlo casi todo terminado, el ayuntamiento me rechazó que había salido una nueva normativa y entonces los cables, bueno, toda el agua va por los techos, ahora no va por los suelos, ya lo saben, pero aparte los cables tenían que ir que van por el techo, tienen dentro de una especie de macarrones que le llaman, unas tiras de tubo negro. Bueno, pues ahora había que cambiar todos esos metros de tubo negro porque ahora tenían que ser ignífugos para que no produjesen humo si se quema y no se asfixie la gente. Y hubo que cambiar toda la instalación eléctrica, estaba bien puesta, pero había que meter tubos diferentes. O sea, en cualquier momento nos pueden decir, esto no reúne condiciones. ¿Y qué? ¿Dejaremos de ser iglesia porque tengamos problemas con el edificio? Así que tenemos que empezar a cambiar nosotros también nuestra mentalidad de paradigma y decir, volvemos a las estructuras que el Señor quería.
Y las estructuras tienen que servir para cumplir el propósito de Dios, no para engrandecernos nosotros. Y en el libro de Génesis vemos la primera intención del hombre de crearse para sí un nombre. En Génesis capítulo 11 dice el texto así. En ese tiempo se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinaat y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se proponga lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Babel significa confusión. Este es el primer ejemplo de los hombres tratando de edificarse un nombre para sí mismos y de levantar algo que permaneciera para la eternidad o para siempre y de alcanzar a Dios. Ustedes saben que todas las religiones buscan lo mismo. Todas las religiones buscan lo mismo, que es tratar de llegar a Dios. El cristianismo no es eso. Bueno, el cristianismo no es una religión, porque la religión, la palabra viene del latín religare, que significa volver a unir, mezclar. Si usted echa café, le echa leche al café, pues ha religado, ha mezclado el café. Bueno, la religión es todo el tratar de volver a Dios, tratar de volver a tener comunión con Dios. El cristianismo no es lo que el hombre hace por llegar al cielo, es lo que Dios hizo por llegar hasta el hombre. Dios se hizo hombre. Por lo tanto, cristianismo no es religión, es revelación. Y Dios se reveló y naciendo de una virgen vino a mostrarnos su amor y su interés por nuestras propias vidas. Y yo no tengo que subir al cielo. El cielo bajó a la tierra en la persona de Jesús, el Mesías. Entonces, cristianismo no es religión. No, porque si es religión, al final vamos a tratar de levantar un gran edificio que ponga nuestro nombre arriba y que diga, nosotros llegamos hasta aquí. Las iglesias, ya sea cristiana o cualquier otra, todo lo que se hace con el esfuerzo humano es tratar de acercarnos a Dios. Dios dijo, esta gente lo van a proponer. Y fíjense, hay algunos principios aquí muy interesantes. Dice que todos formaban un solo pueblo y hablaban un solo idioma. Y eso les capacitaba para tener proyectos y ir a por ellos y conseguirlo. Y eso es bueno. Pero cuando se trata de tratar de llegar a Dios, nos estamos equivocando. El mundo trata de volver a ser una sola cosa. Y quieren que todos hablemos lo mismo, y que todos digamos lo mismo, y que todos pensemos lo mismo, y dentro de poco no tendrás derecho a pensar como te dé la gana. Tendrás que adaptarte. Y si no lo aceptas, pues serás más protestante que antes lo eras. Porque nosotros creemos en el libre albedrío y en la dirección de Dios y la guianza del Espíritu Santo. Pero claro, sí, y gracias a Dios que no todos pensamos igual, si no seríamos clones, y Dios no quiere clones, Dios quiere hijos. Pero nos encontramos en que esta gente empezó a construir una torre para alcanzar a Dios. Y eso es religión. Vamos a hacer algo para llegar hasta Dios. Vamos a tratar de llegar allí. Hicieron un zigurat, esas torres enormes en forma de cono que va ascendiendo, una base muy grande y va subiendo, una especie de pirámide circular
desde donde miraban las estrellas y todo lo demás. Bueno, pues empezaron a construir y lo hicieron de esta manera. Dice que hicieron, vamos a hacer ladrillos y cocerlos al fuego. Pues así, fue así como usaron ladrillos y en vez de piedras y asfalto en lugar de mezcla. ¿Qué significa eso? Pues una construcción humana. El ladrillo está hecho de barro, igual que nosotros. Los seres humanos somos barro, somos de barro. Y claro que dice, el barro representa nuestra naturaleza humana, aunque dice que hicieron ladrillos de barro y lo cocieron a fuego. ¿Qué significa eso? El fuego son las pruebas, las luchas, las dificultades que nos va endureciendo. Y cuanto más golpe te va dando la vida, más duro te pones. Y así creemos que vamos a poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. No. Así que toda aquella obra y toda construcción hecha del esfuerzo humano, hecha con naturaleza humana, de barro, aunque sea, claro, un barro cocido a fuego, pues es mucho más resistente, es mucho más duro, pero no deja de ser barro y se destruye. Y después dijeron, vamos a construir ladrillos con barro pasado al fuego, y también usaron asfalto en lugar de mezcla, en lugar de la mezcla para unir las piedras. El asfalto era un producto negro, una especie de alquitrán que surgía de lo profundo de la tierra, y eso representa aquellas cosas que mantienen a la sociedad unida: los intereses, los negocios, el poder, las riquezas, todas esas cosas que hacen que necesitamos hacer negocios, necesitamos comercializar. Entonces nos mantenemos unidos por necesidad, no por amor, por ejemplo. Esas estructuras son estructuras humanas. Cuando el Señor estableció su iglesia, no lo hizo así. Porque dice la Escritura que el Señor nos dice que Él vino a este mundo. Cristo fue manifestado en carne, dice en Timoteo. Cristo fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Si Cristo fue justificado, si hubiese sido justificado en la carne, pues entonces los esfuerzos de la carne tendrían mucha razón de ser. Pero Él murió a la carne, es decir, su cuerpo murió literalmente en una cruz. Y resucitó en el poder del Espíritu. Por lo tanto, ahora, si nosotros queremos edificar la obra de Dios, si queremos formar parte de ese templo, de ese edificio que llega hasta Dios, tenemos que ser como el Señor puso el fundamento. Dice Pablo que nadie puede poner otro fundamento que el cual ha sido puesto por Dios, que es Jesucristo. Es la piedra angular. Cristo es la base de la iglesia. Y si Cristo es la base de la iglesia, entonces resulta que nosotros, como piedras vivas, dice la Escritura, tenemos que ser sobreedificados en Él. Es decir, participar de la misma naturaleza que Cristo. De hecho, Pedro dice, en 1 de Pedro, que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Porque vino a vivir en nosotros. Cuando le abrimos el corazón, reconocemos que estamos perdidos, le decimos, sálvame, yo necesito un Salvador. Cuando le decimos, Señor, sálvame, entonces Él viene y perdona nuestros pecados, porque murió para eso, murió para redimirnos, para perdonar nuestros pecados y nos dio su vida. Por eso Pablo decía, ahora no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque fue la fe del Hijo de Dios la que hizo posible la salvación. Mi fe no, ni la tuya. Esto es algo que me gusta siempre aclarar, porque algunos creemos, yo he puesto mi fe en Jesús. Tu fe es más pequeña que un grano de mostaza.
Tu fe todavía no ha movido ni siquiera un pequeño arbolito de un lugar a otro. Pablo dice, pues es la fe de Cristo Jesús la que me salvó. Porque Él estaba en la cruz muriendo y no veía a Dios por ninguna parte, estaba entre el cielo y la tierra y tuvo que decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde estás que no te veo? Y parecía que el Padre lo había abandonado. Y aún así, ¿sabe lo que dijo? Aunque no lo veía, aunque no lo sentía, él que había estado siempre en comunión con el Padre, de repente descubre que el Padre no está por ningún sitio. No lo veía. La Escritura enseña que el pecado nos hace separación de Dios. Y en aquellos momentos él ya estaba llevando sobre su cuerpo de carne el pecado de todos nosotros. Por lo tanto, aunque él no había cometido pecado, llevaba tu pecado y el mío, y el pecado le impedía ver a Dios. Y por eso dice, ¿dónde estás? Pablo nos dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Pero en esos momentos, el hombre, Cristo Jesús, no veía al Padre por ningún lado. Pero no obstante, ¿sabe lo que hizo? Hay una frase que él dijo en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, no te veo, no sé dónde estás, estoy perdido, pero sigo confiando en ti. Y eso hizo así. El Padre dijo, este es el auténtico. Este es el hombre que yo andaba buscando. Alguien que confía en mí, aunque no me ve, aunque no me siente, aunque no me percibe, sabe la verdad. Yo soy su creador, yo soy su padre, yo le amo, aunque no ve mi amor por ninguna parte. ¿Saben qué ocurrió? Que Jesús confió lo que no había hecho Adán y Eva en el huerto, ¿verdad? Adán y Eva se olvidaron, dice, no. Le dijeron, mira, es que si comes de esto vas a ser como Dios. Y pensaron que era verdad. Y desconfiaron de lo que Dios le había dicho. El propósito de Dios al crearnos fue que tuviéramos una vida íntima de comunión con Él, de relación, que creciéramos para ser como su hijo, pero tú no puedes tener confianza ni intimidad con alguien de quien no te fías, de quien no confías. ¿Cómo te vas a desnudar delante de alguien que no confías? ¿Cómo le vas a abrir el corazón a alguien que dice, después me puede dar el palo? Bueno, pues el hombre no confió en Dios. Y desde entonces Dios andaba buscando a alguien que confiara en Él. Jesús le dijo, encomiendo mi espíritu, mi alma te la encomiendo. Tus manos encomiendo mi espíritu. Al tercer día salió de entre los muertos por el poder del Espíritu que habitaba en Él, por su santidad, porque el Padre y el Espíritu Santo cooperaron para que resucitara de entre los muertos. Por lo tanto, ahora Él es la piedra principal y su vida tiene que entrar en nosotros para que nosotros seamos también piedras de ese edificio, el cual el apóstol Pablo dice que somos piedras de la edificación de Dios. En Pedro se nos dice que, capítulo 2 de Primera de Pedro, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Verso 4. Y al acercarnos a Él, también vosotros sois piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual, de modo que lleguéis a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Vosotros también sois piedras vivas. Nosotros tenemos la naturaleza del Hijo. Y Cristo, cuanto más crece Cristo en nosotros, más crecemos nosotros en Dios. Y formamos juntos el templo del Dios viviente. No necesitamos los templos, gracias a Dios por el templo, no me malinterprete. Gracias a Dios por lo que tenemos. Pero aunque no existiera el templo, seguimos siendo nosotros el templo. Porque Dios no vive en casa y en edificios hechos de mano de hombre. Dios vive en nuestro interior. Si eso es así, tenemos que preguntarnos, ¿cómo estoy yo edificando mi vida? ¿Estoy edificándola como un ladrillo duro, fuerte,
de barro pero fuerte, o estoy dejando que Cristo crezca en mí como una piedra viva? Porque si yo simplemente hago el esfuerzo de tener a Dios contento, estoy dudando de que Dios ya está contento conmigo. Pero ustedes saben la verdad, ¿no? Dios te amó desde antes de la fundación del mundo. Dios te amó y tuvo un plan con tu vida. Y su plan era que tú pudieras conocer al Hijo de Dios, a Dios encarnado, que nunca más pudieras tener duda de cómo puede ser Dios. Cuando algunos miran el Antiguo Testamento no lo entienden y dicen, uy, Dios era duro, Dios sacaba la espada, Dios era muy brutal. Y no podemos entender porque entendemos lo que pone escrito. Pero nosotros tenemos que mirar al Antiguo Testamento a través de la cruz. Y cuando miramos con la lente de Cristo, entendemos que a lo largo de toda esa historia, hasta que Él llegó, Dios estaba mostrando su amor. Pero finalmente lo mostró de la manera más gloriosa. Porque no podíamos subir, Él vino naciendo de la Virgen. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahora nos invita a nosotros a formar parte de ese templo, de ese edificio que el Espíritu Santo está construyendo. Ya hemos dicho que hoy es el día de Pentecostés y se nos dice en el libro de Hechos, en el capítulo 2 de Hechos, se nos dice lo que ocurrió. Capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino un estruendo, un ruido del cielo como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que tal día como hoy, hace ya 2000 y pico de años, tal día como hoy, el Espíritu Santo, la promesa del Padre, fue enviada a su iglesia para que tú y yo restaurásemos algo que había empezado en el ser humano casi al principio de la humanidad. Para que nosotros dejásemos de vivir como ladrillos dentro de un edificio que no glorifica a Dios. Que nosotros dejásemos de ser parte de aquellos que se esfuerzan por subir a los cielos. De aquellos que quieren agradar a Dios. Y nosotros no podemos agradar a Dios porque hemos pecado. El único que pudo agradarle fue su Hijo que vivió sin pecado. Pero ahora ese Hijo de Dios vino por el Espíritu a vivir en mi corazón, en tu corazón, si tú lo abres y lo recibes. Y desde entonces te has convertido en una piedra viva, como Jesús es, la roca de los siglos, que permanece para siempre. Y estás creciendo si le dejas crecer en ti. Por lo tanto, lo que empezó allá en la Torre de Babel, confusión, esfuerzo humano, no entender cómo poder llegar hasta Dios. En el día de Pentecostés cambia. Y ahora Dios da otras lenguas, otros idiomas, otra manera de expresar a su iglesia. ¿Saben lo que trae la confusión? La confusión lo que produce, como ocurre cuando te encuentras con alguien que no entiendes. Y por más que se expresa con las manos, tú no te enteras y él no se entera y terminamos irritados, que es lo que ocurrió en aquella torre y al final cada uno tiró por un sitio porque no se podían entender. Ahora, Pentecostés, desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia y la iglesia se entiende, empieza a comprenderse. Porque vino un fuego, dice que se aparecieron como llamas de fuego sobre cada uno de los que estaban en aquel aposento alto, los 120 que estaban allí reunidos.
¿Qué significa eso? ¿También tenemos que pasar por el fuego, por el ser cocidos? No. Es que lo único que puede funcionar en tu vida es el Espíritu de Dios trabajando a través de ti. Tengo que pasar por pruebas y dificultades, sí, pero el fuego de cuando cuece el barro lo endurece y lo hace insensible. Pero cuando el fuego del Espíritu viene a tu vida, no te hace insensible, es decir, te hace más sensible a la voz de Dios y al sufrimiento de tu prójimo. ¿Y entonces qué? El fuego del Espíritu Santo consume lo que no sirve. Un día el pueblo no sabía a quién acudir y estaban, discutiendo quién es el verdadero Dios. Y el profeta Elías, mandó convocar al pueblo y les dijo: ¿hasta cuándo vais a estar, en el capítulo 18 de Primera de Reyes, hasta cuándo vais a estar discutiendo si es Dios, seguirle, y si es Baal, seguir a Baal? Y bueno, les hizo una propuesta. Y aparecieron en el monte Carmelo. Carmelo significa la viña del Señor. Y subieron todo el pueblo y el rey, todo el mundo, al monte Carmelo. Y cuando llegaron allí, dijeron: vamos a hacer un sacrificio a Dios y pongamos en el altar un animal sacrificado, y aquellos que el Dios que mande fuego, ese será verdaderamente Dios y será el que responde. Y les dijo: hacedlo vosotros primero, porque eran 400 sacerdotes de Baal, 450 de Asera. Y bueno, ellos montaron desde por la mañana su altar, empezaron a cantar, a bailar, a danzar, a sajarse, a darse golpes, a sangrar, invocando: manda fuego, manda fuego. Y el Dios Baal no mandaba fuego. Cuando llegó la hora del sacrificio, Elías dice el texto que en el capítulo 18, el verso 21, entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos. Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. La palabra en hebreo es Rafa, es decir, lo sanó, lo restauró. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu, descendientes de Jacob, a quien el Señor le había puesto por el nombre de Israel. Y con las piedras construyó un altar en honor del Señor. Alrededor cavó una zanja en la que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo: llenad de agua 4 cántaros y vaciarlo sobre el holocausto de la leña. Luego dijo: volved a hacerlo, y así lo hicieron. Hacerlo otra vez más, les ordenó. Por tercera vez vaciaron los cántaros y el agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. ¿Qué era eso? Primero, si nosotros queremos ser piedras vivas y ser la iglesia y el templo donde Dios habita, hay que restaurar el altar de Dios. Y el altar de Dios representa cada tribu de los hijos de Israel, de Jacob, al que Dios le puso por nombre Israel. Eso significa que los de la otra iglesia, que son mis hermanos, yo tengo que participar con ellos y ellos conmigo. Porque el altar fue roto, partido, dividido, y necesitamos sanar relaciones. Para ser el templo de Dios tenemos que sanar nuestras relaciones. Tú no puedes tratar a los demás como si tú fueses el único que sabes y que tienes toda la verdad, y que está bien. Pedro dice que tenemos que estar firmes en la verdad presente que nos ha sido revelada. Pero Dios sigue revelándose cada vez más, y lo que Dios quiere que sepamos es que somos parte de un mismo cuerpo y nos necesitamos a los otros. Cuando vino la Reforma en el siglo XVI, quitamos al Papa de en medio, pero no se cambiaron las estructuras piramidales, las estructuras en forma de Torre de Babel. Y los protestantes también,
pues no teníamos papa, pero tenemos nuestros pequeños gobernantes. Pero el Señor dice, no, tenemos que empezar a trabajar entre todos y unirnos, porque todos somos parte del mismo templo que Él está levantando. Por lo tanto, hay que reconstruir el altar del Señor. Puso el altar, sacrificó el animal y lo puso allí. Aparte le echaron agua, la leña, el animal, y empezaron a echar agua y agua. ¿Saben qué ocurría? Que estaba el pueblo viviendo una situación terrible. La situación, ¿qué hora es? Y 25, vamos a ir terminando. La situación que la nación tenía era que llevaban 3 años y medio sin agua, sequía, polvo por todas partes. No había agua. El agua que había era muy poca, de algunos pozos que todavía no se habían secado. Estaban sufriendo. Nosotros estamos viviendo en un mundo que está sufriendo una sequía total, una sequía espiritual, y tenemos que levantar el altar de Dios, reconciliarnos con nuestros hermanos. Y Elías sacrificó el animal y puso la ofrenda sobre la leña. Una cosa que tenemos que entender es esta. No ponía todo lo que hay ahí. Es decir, lo que se ponía en el altar para ofrecer al Señor era la parte interna, las vísceras, las tripas, el hígado, los riñones, el corazón, los pulmones, lo que había dentro del animal. La patita se la quedaba el sacerdote y el otro, y si había algo más, pues se ponía también en el altar. Pero vamos, que la mayor parte de lo que el Señor reclamaba era la parte interna. Cuando nosotros vamos, y dice la Escritura que tenemos que presentarnos como sacrificio vivo delante de Dios, Dios no quiere lo de afuera, Dios quiere lo de adentro. Tenemos que decir, Señor, lo que está dentro de mí lo pongo en el altar. Mis amarguras, mis heridas, mis resentimientos, mi falta de perdón, mis pecados, lo pongo en el altar. Y empezaron a echarle agua. El agua era algo que escaseaba, 3 años y medio sin agua, sin lluvia. El agua escaseaba, era un valor tremendo. Pero en la Biblia el agua representa la palabra de Dios. Y cuando nosotros a lo que hemos ofrendado delante de Dios, lo ponemos en el altar, lo que soy, y empezamos a dejar que el agua de Dios nos moje. Nos moje. Cayó sobre la ofrenda, sobre la leña, mojó las piedras se fueron limpiando de polvo de 3 años, ya estaban brillantes, llenó la zanja que cabían 15 kilos de grano de trigo, llenaron las zanjas y ahora dice, ahora ya está bien mojadito todo, ahora Dios, manda tú el fuego. Y le dijo, Señor, que sepa este pueblo que tú eres Dios, manda fuego del cielo. Y el fuego descendió. Dice la Escritura que consumió el sacrificio, la leña, las piedras y el agua que estaba en la zanja. Se la comió todo. Ese fuego que venía del cielo. Y cuando el fuego que viene del cielo llega a nuestras vidas, el fuego de su Espíritu Santo consume lo que nos sirve. Y eso se convierte en olor grato delante de Dios. Y a partir de ahí, el fuego que mueve dentro de nosotros es el que nos empuja, el Espíritu Santo que nos abre camino, que nos dice, aquí sí, no, aquí no. Sigue adelante, que nos da dones, que nos da gracia. Y empezamos a movernos no por nuestras propias fuerzas, porque hemos sido ofrendados en sacrificio, sino por las fuerzas que da el Espíritu. Pablo llegó a decir, estoy cansado de mis debilidades, tengo un problema, tengo unos límites que me angustian y le he pedido 3 veces al Señor que me quite este aguijón. ¿Y sabe lo que Dios le había dicho? Mira, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando nosotros le dejamos a Dios que aun cuando soy débil,
Él puede hacer cosas a través de mí, en mí y a través de mí. Entonces empezamos a entender que cuando somos débiles es cuando realmente somos fuertes. Porque no es nuestra fuerza, es la fuerza de Dios. Y Dios quiere que empecemos a caminar como la gente que ha tenido una experiencia no solamente con el Hijo que nos redime, sino con el Espíritu que nos sustenta, el Espíritu que Él envió del cielo. Y estamos celebrando Pentecostés y tenemos que decirle al Espíritu Santo, ven y haz la obra completa en mi vida. Yo quiero poder sentarme con mi hermano. No tengo que pensar igual que él, pero puedo verle que tiene la sangre de Jesús y es mi hermano, aunque no piense como yo. Y aunque no tengamos toda la misma doctrina, pero si tiene a Cristo en su vida, tiene lo mismo que yo tengo, al Señor de la vida. Y es una piedra. Yo tengo que seguir creciendo como piedra viva. Él también. Y es responsabilidad de cada uno. Pero al final de cuentas, lo que el Señor va a venir a buscar es ese templo donde Él pueda habitar completamente. Y ese templo lo formamos tú y yo y todos los demás que le abrieron el corazón un día a Jesús y le dijeron, te necesito, perdóname, cámbiame. Y que después le dijeron al Espíritu Santo, tú eres el que Él envió, guíame, toma de lo que es de Él y muéstramelo, hazme crecer en Jesús. Hazme crecer en este templo que me has convertido. Pablo decía a los corintios, ¿o no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo? Amados, el Señor quiere que nosotros empecemos a entender que separados de Él nada podemos hacer. Pablo le dice a los 2 de Corintios en el capítulo 3 que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor está en tu corazón, pero además tiene que estar el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, para que podamos caminar y vivir en la plena libertad con la que Cristo nos hizo libres al comprarnos con su sangre. Por eso, yo quiero invitarles a decirle, Señor, no quiero nada de lo que pueda ser religión en mi vida. Quiero que sea tu vida. Quiero ser piedra viva. Quiero ser parte de tu templo, guiado por tu Espíritu. Si nosotros lo hacemos así, el Señor será glorificado en nosotros y creceremos para su gloria. ¿Les importa ponerse de pie y orar conmigo un momento? Y si siente que es así, diga amén también a la oración. Señor, gracias por amarnos tanto de haber ido a la cruz, pero sobre todo gracias por haber sido tan perfecto, tan Dios de Dios, que te levantaste de entre los muertos. Nosotros en esta hora reconocemos que tú eres el que está sentado en el trono y que desde allí enviaste al Espíritu de Dios. Ese Espíritu que toma de lo tuyo y nos lo hace saber. Y oramos que mientras ponemos nuestras vidas en el altar, tu Espíritu Santo consuma lo que nos sirve y haga de nosotros piedras vivas que transformadas a la imagen de Jesús van creciendo hasta alcanzar el conocimiento pleno. Vamos creciendo hasta poder llegar a parecernos a Jesús. Obra en nosotros, Espíritu de Dios. Ven, lávanos con la palabra y haz que tu fuego consuma aquellas cosas que nos sirven. Sobre todas las cosas, transfórmanos verdaderamente en el templo de Dios, no en el lugar donde los hombres ponen sus esfuerzos y sus manos, sino donde el Espíritu Santo dirige y controla y gobierna. Queremos ser ese templo para ti. Y por eso oramos y te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.